El reporte de ayer de la provincia marcó nuevamente un pico, 764 nuevos casos confirmados en la provincia, 390 en la ciudad de Rosario, un número muy elevado, 62 en la ciudad de Santa Fe. Bueno, después hay otras localidades que también, sobre todo por su densidad demográfica, están complicadas, 31 en Bombal, 26 en Venado Tuerto, 21 en San Lorenzo, 20 en Las Rosas, en Villa Gobernador Galvez también 20 más, 13 en Firmat, bueno, 11 en la ciudad de Santo Tomé. Bueno, el departamento de la capital, que empiezan también estos números a preocupar obviamente, y sobre todo en Rosario, en el sur de la provincia. En un rato vamos a mostrarte algunas proyecciones que se hicieron desde el CONICET, que es parte de las herramientas para la toma de decisiones del gobierno de la provincia. Muy interesante, parte de un estudio del doctor Ernesto Kaufmann, con las proyecciones que se utilizan a nivel nacional para determinar qué es lo que más o menos puede pasar de acuerdo al comportamiento social sobre todo. Y en el último tiempo, la verdad es que son muy impresionantes ver las proyecciones que se hacían hace un mes con los resultados que fueron teniendo efectivamente, que se fueron comprobando en los reportes en estos últimos días, y son casi exactas. Casi exactas. Por ejemplo, hace un mes atrás se estimaba que en la ciudad de Rosario, cerca del 7 de septiembre, que faltan algunos días, íbamos a estar alrededor de los 400 contagios diarios. 390 el día de ayer, siendo 3 de septiembre. O sea, realmente han sido muy, muy exactos. Entonces, cuando vos ves la evolución de gran parte de esos estudios en el último mes y ves que las proyecciones que se hacían efectivamente estuvieron muy, muy, muy cerca de la realidad, y ves estas nuevas proyecciones, entendés que tiene que haber por lo menos una decisión importante y urgente por parte del gobierno de la provincia, porque si no el resultado es el colapso del sistema de salud. En un rato te vamos a mostrar algunos de estos gráficos, pero nos metemos en la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos. Pau, ¿cómo está la cosa allá? Bueno, el día de hoy, Juani, se confirmaron 121 casos de COVID-19 en todo el territorio provincial, de los cuales 105 corresponden al departamento al departamento de la capital, al departamento Paraná. 15 se confirmaron en Gualeguaychú y 1 en San Salvador. Están dando desde el informe que habitualmente y en horas de la mañana brinda el área epidemiológica desde el Ministerio de Salud, menos información a la cantidad de casos y al detalle de casos que se dan en cada uno de los departamentos de la provincia. Estamos aguardando precisamente cuál es la situación concreta del departamento Paraná y de la ciudad de Paraná, que al día de ayer presentaba 1.411 casos activos en la ciudad de Paraná. 1.411 casos activos en la ciudad de Paraná al día de ayer. Esto hay que sumarle, por supuesto, la información que se ha conocido en el transcurso de las primeras horas de la jornada. Importantes fueron las declaraciones también hace algunas horas de quien se está desempeñando como director del Hospital Militar en la ciudad de Paraná, el doctor Redondo, que explicaba que en los últimos días se está viendo gente y casos confirmados más jóvenes en unidades críticas, intensiva, que el virus se está comportando bastante impredecible en la provincia de Entre Ríos, en este contexto que tampoco escapa a nivel nacional, pero que realmente en las últimas semanas se ha visto, más allá de las confirmaciones, más personas jóvenes necesitando cuidados intensivos también. Nosotros hemos venido charlando que por lo general las consecuencias más graves las han tenido que sufrir los adultos mayores, las personas de más de 60 años. Bueno, pues bien, en la ciudad de Paraná ya hay y ya hubo también, tanto en los sectores públicos como en las clínicas privadas, jóvenes que han necesitado de estos cuidados intensivos también en la ciudad de Paraná. Así que nos está afectando a todos, y es por esto que tenemos que seguir trabajando en forma conjunta, tanto nosotros como las autoridades, llevando adelante los controles pertinentes. En relación a esto, hay que decir que nosotros comentábamos que sobre el inicio de la semana se notó más presencia, incluso con 19 puestos de control, trabajando en forma simultánea en la ciudad de Paraná, sobre todo el día lunes y el día martes.
Luego de eso mermó la presencia de controles, por lo menos en la ciudad de Paraná, y eso hizo que sobre el final de la semana, incluso el día de hoy, con muchísima circulación de personas y con mucha circulación vehicular también, es lo que se pudo visualizar en la ciudad de Paraná. Así que habrá que estar atentos a esto y habrá que estar atentos también a cómo se siguen llevando adelante estos controles, teniendo en cuenta que estamos de cara a un nuevo fin de semana y que por lo general el aumento de la circulación tanto de vehículos como de presencia de personas en la calle aumenta, ya incluso desde el día viernes. Hoy hubo algunos controles nada más, uno que se estuvo concretando en calle Rondó, una de las arterias principales también que tiene la ciudad de Paraná, y comentaban que los controles se van a incrementar de cara al fin de semana. Esperemos que sea así para poder de alguna manera contener la circulación de gente y que esto produzca una disminución en las confirmaciones de casos positivos la próxima semana. Hay declaraciones también en las últimas horas del intendente de la ciudad de Paraná, de Adán Bal, que en una entrevista se expresó en relación a lo que fueron las manifestaciones del día de ayer. Lo que dijo es que no se va a contraer de ninguna manera la decisión presidencial, que esto tiene que ver con una decisión del Ejecutivo a nivel nacional y que se va a respetar a rajatabla ese decreto, sobre todo cuando le consultaban, Juani, en relación a los cierres de los gimnasios, a los cierres de los locales gastronómicos también que ya venían funcionando en la ciudad de Paraná. Él dijo que está atento a la situación económica, pero que de ninguna manera va a contrariar la decisión del gobierno nacional en estas nuevas restricciones que nosotros conocimos los primeros días oficialmente los primeros días de esta semana. Se elaboraron también actas de infracción en diferentes locales comerciales, en diferentes locales gastronómicos. Nosotros tenemos, por lo menos acá en la ciudad de Paraná, hasta la hora 23, la posibilidad de que estos locales funcionen con modalidad de delivery, por ejemplo. Y el día de ayer hubo algunos que continuaron con su funcionamiento hasta más tarde por la noche, y cerca de las 12 se empezaron a labrar las actas por parte de la Dirección de Habilitaciones también de la Municipalidad de Paraná, porque todavía, más allá del horario permitido, se seguían con las ventas a través de esta modalidad que recién mencionábamos. Hasta el momento nada más fueron notificados, también funcionarios policiales confirmaron que puede llegar a haber clausura también de los locales si es que de alguna manera siguen incumpliendo, siguen violando esta disposición del municipio. Al día de hoy tenemos, y estas también fueron algunas de las declaraciones del doctor Carlos Berbara, 261 camas de cuidados críticos, unidades de terapia intensiva en toda la provincia, aumentaron 67 desde el inicio de la pandemia en este esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial, no solamente de Entre Ríos, sino también de todas las provincias argentinas, de fortalecer el sistema de salud público para hacer frente a la pandemia. Y 700 camas de cuidados leves, de cuidados moderados, que aquí en la ciudad de Paraná aproximadamente un 30% de este total está siendo ocupado con estos pacientes confirmados que no están presentando sintomatología grave asociada al COVID-19. Hay información que me parece que es importante destacar en relación a cómo están en estos momentos los trabajadores del sistema de salud. Mariela Ponce, que es referente de ATSA, filial Entre Ríos, explicó que el 10% del total de trabajadores de la provincia están siendo afectados y no están cumpliendo con su trabajo, ya sea bien porque fueron confirmados con COVID-19 o porque están aislados por ser contacto estrecho de un caso positivo. Ya teníamos nosotros un sistema que venía siendo saturado, imagínate cuál es la situación ahora con este dato. Lo que comentaba también la referente de AXA en la provincia es que los trabajadores en estos momentos, durante esta semana, están trabajando más de 16 horas en muchísimos de los casos. Así que esto produce un gran agotamiento, están muy cansados, esto lo que produce también es una baja en sus defensas, lo cual los hace más propensos también a contraer no solamente COVID-19, sino cualquier otra enfermedad. Así que realmente la situación en general es bastante complicada, es bastante compleja. Nosotros también tenemos que dar una mano en ese sentido
y de cara a un fin de semana renovar este pedido. Hay que seguir quedándonos en nuestras casas, hay que seguir cumpliendo con las medidas, porque realmente la situación es compleja en la ciudad de Paraná. En la localidad de Gualeguaychú está también en una condición muy similar a la que tenemos en la capital de la provincia de Entre Ríos, así que habrá que aguantar un tiempo más desde nuestros hogares para seguir cuidándonos entre todos. Es así, Pau. Bueno, en la provincia de Santa Fe está el ministro Ginés. Vamos a ver qué definiciones se toman finalmente para la provincia. Lo que veníamos comentando desde el día de ayer, probablemente haya distintas medidas para distintas localidades. En principio, lo que intentaba el gobierno era no hablar de fases en el resto de la provincia, salvo en Rosario. Porque, ¿qué pasa? En realidad las fases tienen que ver, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación, con la duplicación de los casos, con la cantidad de días que pasan en la duplicación de los casos. Y tanto Santa Fe como Rosario estamos por debajo de lo que deberíamos tener en una fase 4, que es la que estamos. ¿Por qué? Porque 15 días es el que determinaba el cambio de fase a fases de distanciamiento con diferencia a las anteriores, que son de aislamiento. Estamos con un promedio de duplicación de casos cada 11 días en Santa Fe y 9 en Rosario. O sea que si tomás el dato del Ministerio de Salud de la Nación, tendríamos tanto en Santa Fe como en Rosario que estar en una fase anterior a la que estamos. Ahora bien, hay dos datos importantes que toma el gobierno de la provincia en el foco del análisis. El primero de ellos es la ocupación, el porcentaje de ocupación de camas críticas de la unidad de terapia intensiva, que es probablemente uno de los más importantes. En Rosario estamos hablando de un 80%, siempre hablando del sistema de salud público. En cuanto a las camas de unidad de terapia intensiva en el sistema de salud privado de Rosario, que son casi el triple que las del sistema público, el nivel de ocupación de camas ronda el 72-73%, digamos. Son los dos guarismos bastante elevados. Eso por un lado. Hay otro dato también. Los terapistas, los médicos terapistas, 257 según el registro que tiene el Colegio de Médicos de Rosario, de médicos terapistas en el sur de la provincia. Se van a quedar cortos, es otro de los ejes de análisis, el recurso humano fundamentalmente en Rosario. Y después las proyecciones y cómo se vienen dando en este último tiempo, sobre todo cómo se viene achicando esa brecha de duplicación de casos. Hay proyecciones que son interesantes. Por ejemplo, este estudio, ahora vamos a ver un gráfico del doctor Ernesto Kaufmann, es doctor investigador del CONICET, que las proyecciones a principio del mes de agosto prácticamente proyectadas en un mes. A principio de agosto se estimaba cómo íbamos a estar a principios de septiembre y prácticamente estamos en la misma condición de lo que se proyectaba. Es muy interesante ver esas proyecciones de agosto porque hablan de 400 casos aproximadamente al 7 de septiembre. 7 de septiembre es el lunes. Y Rosario está teniendo, según el último informe, 390, o sea, estamos muy cerca de lo que fueron realmente esas proyecciones y cómo fue la evolución. Ahora bien, si trazás, utilizando esta misma fórmula, que es la que se utiliza a nivel nacional, si trazás las proyecciones de aquí en más, es lo que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla. Este cuadro que ves tiene 3 líneas. La línea azul, que es la que va hacia arriba de todos, fíjate que hay un momento donde la línea se divide en 3. Ese es el momento donde, concretamente del 17 de septiembre. ¿Qué es lo que dice este informe? Que si se toman medidas de aislamiento, o sea, medidas estrictas de aislamiento, esos resultados se van a empezar a ver recién a partir del 17. Si se toman el 7, es decir, el lunes, si el lunes entramos, ponele en una fase 1, las proyecciones cambian. La línea azul es si esa medida no se toma. Habla de, en 3 semanas, colapso del sistema sanitario de la provincia. Ese es el título. Colapso del sistema sanitario. Hablamos de camas de unidad de terapia intensiva. Camas de unidad de terapia intensiva. En 3 semanas, si no se tomaba ninguna medida hoy, colapsa. La diferencia es que el resultado de la toma de decisiones o algún tipo de decisión vinculada a una cuarentena más estricta se empieza a ver recién a los 14 días. Por lo cual, tiene que ser hoy la toma de decisiones para que no pase eso que dice este informe. O a más tardar la semana que viene. ¿Por qué? Porque una vez que se toma la decisión, el resultado se empieza a ver recién a partir de los 14 días, porque los que se infectaron ya están infectados ahora y que además van a ocupar camas de terapia intensiva probablemente en los próximos días, no necesariamente hoy.
La línea roja que ven ahí en el medio es cómo se aplana la curva tomando estas decisiones, pero con un nivel de acatamiento medio, acatamiento social. ¿Cómo nos comportamos nosotros es esto, eh? Si se toman las decisiones y nosotros le damos la mitad de pelota, para hablar en criollo, lo que vas a ver es que hay un pequeño achatamiento de la curva, pero sigue en ascenso. Si el nivel de acatamiento, o sea, si el nivel de circulación, básicamente, y de aislamiento se respeta, vemos lo que proyecta la línea amarilla, una baja. Vemos que a partir del 17 de octubre tenemos un pico de baja importantísima en la ocupación de las camas críticas o de las camas de unidad intensiva, de terapia intensiva en la provincia de Santa Fe. Y la curva empieza a bajar, si se toma la medida a partir del 7 de septiembre, que es lo que proyecta este estudio, la curva llega a un pico y empieza a bajar recién a partir del 20 de septiembre, más o menos. O sea, 15 días en adelante, 20 y pico de septiembre, es cuando esa curva empieza a caer, que ahí lo vemos en el caso de la amarilla. En el caso de la roja, sigue en ascenso, pero un ascenso menos pronunciado. En el caso del azul es si no se hace nada, chicos, que es el colapso, insisto, del sistema de salud de la provincia en 15 días, en 3 semanas, un poquito más, en 3 semanas. Con lo cual, este informe que presenta Kaufman, que se viene haciendo una vez por semana, que se viene siguiendo muy detalladamente desde el inicio de la pandemia y que además tiene una comprobación empírica, que es lo que decíamos al principio. Cuando se hacían estas proyecciones meses anteriores y después se cotejaba con los resultados que efectivamente íbamos teniendo un mes después de esas proyecciones, coincidían casi a la perfección. Es muy impresionante ver ese informe porque es casi exacto en este caso de lo que ha sucedido en esta última etapa que hemos tenido en la provincia de distanciamiento. Con lo cual es parte del análisis que lleva sin lugar a dudas a la toma de decisiones por parte del gobierno de la provincia. Decíamos hace un rato, probablemente Rosario tenga sí un retroceso de fase. Ayer te comentábamos y hablábamos de fase 1 con algunos agregados, fase 2 hablan algunos, digamos, entre la fase 3 y la fase 1, si se le quiere poner el título de fase. Probablemente Santa Fe no haya un retroceso de fase, sí puede llegar a haber nuevas restricciones en Santa Fe, pero no un retroceso de fase. Todo esto se está diseñando, puede ir cambiando con el correr de las horas. El anuncio sería esta tarde-noche, encabezado por el gobernador de la provincia y el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Ginés González García.